plataforma, en donde habían elementos de la plataforma que pudiéramos hoy presentar que hiciera convergencia con los ejes, para empezar este primer ejercicio en donde no solamente escuche y me escuchen, sino que en mi propia presentación pueda yo exponer lo que ya en la plataforma está, que aparece en coincidencia con lo que ustedes en los ejes me plantean. Y por lo tanto, me gustaría, ustedes están de acuerdo, platicar a su vez de 5 ejes y encontrar que en los de la plataforma y en los que aquí se me presentan hay efectivamente una empatía profunda. Fortalecer el Estado de Derecho y Seguridad, consolidar a México como potencia turística, más competitividad con el impulso a emprendedores, educación de excelencia para transformar e impulso a la inversión y gasto eficiente sin corrupción. Quisiéramos empezar un poco argumentando por qué desde nuestra óptica la agenda del siguiente gobierno tiene que ser una agenda de Estado de Derecho. Porque estamos absolutamente convencidos de acompañar, de apoyar y de buscar que juntos la vayamos sacando adelante. ¿Y por qué un elemento central de la agenda de derecho a la seguridad? Ahí está el mundo, en 1910. En el mundo podemos ubicarlo en 2 dimensiones. En uno de los ejes vemos salud reflejada como esperanza de vida. Y en el otro de los ejes vemos el ingreso per cápita. En términos generales, sin querer entrar a detalle, lo que veíamos en el mundo en 1910, en general, eran países que tenían pocos ingresos y poca esperanza de vida. Y tendíamos a verlos a todos muy concentrados en esa región. Podemos ver de 1910 a la fecha qué ha venido pasando con el mundo. Y se va a ver la crisis del 29, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ahí se empieza a ver cómo poco a poco India y China empiezan a generar mejor crecimiento. Se ve la evolución también de México como país, se aprecia la crisis del 94, la recesión del 2000, la crisis del 2008 y cómo está México en el 2015. Pero lo interesante de esta evolución son 2 cosas. La primera, la verdad, se ve a toda madre cuando están moviendo las bolitas y parece así una cosa. Pero más allá de eso, si nosotros vemos qué explica el desarrollo de esos países, encontramos que hay 2 elementos que tienen en común. Mientras mejor la calidad del Estado de Derecho, más salud y más ingreso. Mientras mejor el entorno para hacer negocios, más salud y más ingresos. Eso quiere decir que si queremos mover a México de donde está hoy y llevarlo hacia su siguiente nivel de desarrollo, tenemos que trabajar en 2 vertientes. Mejorar la calidad del Estado de Derecho y mejorar el entorno para hacer negocios. Y esa es una convicción profunda que se soporta en solamente ver el mundo y en darnos cuenta que los países que hoy siguen viviendo como se vivía en 1910 son los países en donde no hay Estado de Derecho y son países en donde es difícil hacer negocios. Y por contra, los países que más avanzaron en los últimos 100 años son los países que fortalecieron su Estado de Derecho y que lograron además construir un entorno que hacía más sencillo hacer negocios. Eso nos permite no solamente ver en la propia experiencia y los elementos de la agenda lo que tengamos que hacer, sino tener un laboratorio natural para ver en el mundo cuáles son esos elementos que le dieron fortaleza al Estado de Derecho y cuáles son los elementos que ayudan a mejorar el entorno de negocios. Claramente, un elemento vinculado con Estado de Derecho es seguridad. Probablemente el más importante, el más central, la primera obligación que debiera tener un gobierno es salvaguardar la integridad física y la integridad patrimonial. Y hoy es una estrategia que tenemos que cambiar. Hoy el mexicano siente miedo en buena parte de su geografía. Hoy está preocupado cuando sale a la calle, cuando toma el transporte público, cuando visite incluso un espacio turístico. Y podemos encontrar algunos elementos al tiempo de ver cómo ha evolucionado la inseguridad en México, que nos arrojen luz en términos de la dirección en la que tendríamos que cambiar nuestra estrategia. Es en México en 1997. Se ven problemas de violencia en el noroeste y una violencia sobre todo en el sur del país. Si recordamos, esto es apenas 3 años después de lo que sucedió en Chiapas y en general veíamos un país con una violencia que tendía a moverse hacia el sur y con los problemas que todos recordamos, sobre todo en Baja California, Sonora y en Chihuahua. Y podemos ver cómo va evolucionando, al tiempo de ver en rojo, cómo va evolucionando la producción de armas en Estados Unidos.
Varias cosas son interesantes. Primero, del 2000 al 2006, una mejora muy importante. Del 2000 al 2006, México enfrentó un buen entorno en materia de seguridad. En el 2011, el primer momento, el primer máximo que vimos en materia de inseguridad, y ahí lo que se aprecia es sobre todo un problema de inseguridad en el norte del país y en Guerrero. En términos generales, la situación en el sur-sureste, notablemente en la península, había mejorado y había mejorado mucho. Del 11 al 17, vamos a ver dos momentos. Primero, una recuperación de nuevo importante en materia de seguridad, pero a partir del 16 y el 17,